Gonzalo de las Casas, gerente de inversiones de FP Integra, hoy nos acompaña en primer lugar para hablar acerca de su opinión en torno al último incremento de recursos que ha asignado la Reserva Federal, 800.000 millones de dólares. Una parte va, y el grueso de esta parte va a limpiar la cartera de las entidades financieras, pero además hay unos recursos para créditos. Vamos a ver cómo mira él esta situación y qué tanto esto está influyendo en los mercados, en el mercado bursátil y esto a su vez en las AFPs, en las inversiones de las AFPs. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Florida. ¿Cómo estamos? ¿Cómo mira usted las últimas noticias, las últimas medidas que está adoptando la Reserva Federal? Bueno, nuevamente la entidad norteamericana sorprende al mundo con medidas más agresivas de lo esperado, ¿no? Cuando salió este paquete de medidas de 700.000 millones hace poco más de un mes, pues las cifras eran impresionantes, pero tampoco se sabía si esto iba a ser suficiente para la magnitud de la crisis, ¿no? A la luz de lo sucedido ayer, pues claramente no fue suficiente y han básicamente duplicado el aporte. Con otros usos, en realidad esto va básicamente a dar más liquidez a los bancos para que vuelvan a prestar, están dando garantías a las hipotecas mismas y lo que intentan nuevamente es destrabar el sistema financiero, ya no el préstamo entre bancos, que en un momento era el problema, sino ya la relación del banco con el consumidor. ¿Y qué tanto esto puede aliviar y qué tanto está reflejándose en los mercados? Porque ayer nuestra bolsa también retrocedió a la luz de las otras bolsas. Sí, bueno, de hecho es una medida positiva, pero nuevamente es desconocido si lo que está pasando es suficiente para el tamaño de la crisis. O sea, ¿no? lejos de dar tranquilidad a los mercados, les genera mayor incertidumbre. Te da incertidumbre por un lado, pero por otro lado te muestra la agresividad con la que se planea enfrentar esta crisis, ¿no es cierto? Entonces, creo que debe ser tomado como una cosa positiva en un escenario en el cual los mercados se están moviendo con las noticias de día a día y creemos que es lo que deberíamos esperar hasta por lo menos fin de año, ¿no? Un mercado muy, muy volátil. Ayer nuestra bolsa retrocedió 2,56, bueno, tenemos en el acumulado más del 50% de pérdida. Así vamos a cerrar el año entonces, alrededor del 50% o 60%. Nosotros pensamos que sí, que va a ser un año claramente el peor de los últimos 10 años. No vemos realmente algo que haga que la bolsa se recupere en gran forma este año. Gran parte de la bolsa es relacionada al sector minero y lo que hemos visto a lo largo del año son caídas en precios de los metales que han hecho pues que la bolsa corrija en estos niveles, ¿no? Y las caídas de los metales no necesariamente nosotros vemos que se recuperen en el cortísimo plazo, están regresando a niveles históricos, ¿no es cierto? Entonces, creemos... ¿A niveles de hace cuántos años no se veía esto? El boom de los precios de los commodities se da en los últimos 3 años. Antes de eso, los precios promedio de los últimos 20 años cotizaban a los niveles que estamos hoy. Es por eso que vemos que esta burbuja que se dio fue por varias razones. Uno, por posiblemente una no mesurada, una forma, se pensaba que la economía mundial iba a seguir creciendo de la mano de China a cifras, a dobles dígitos, y esto que fuera perdurable en el tiempo, eso no se ha dado. Y dos, fue gracias a la abundante liquidez que ha habido en la economía y que ha ayudado a que con tasas de interés muy bajas pues era muy fácil prestarse e invertir en activos de este tipo, ¿no? Bueno, pero ahora la economía china, según el Banco Mundial, va a crecer no al 8, sino al 7,5%, ajustado hacia abajo sus pronósticos. En consecuencia, esto nos da las luces de que seguramente se desaceleraron más la economía global, nuestra economía que tanto se va a ver afectada en esto y cómo vamos a ver reflejado esto en el rendimiento de las acciones y en consecuencia del propio fondo de pensiones. Bueno, lo primero es que los mercados descuentan los eventos con anticipación, es decir, ya los mercados el día de hoy, no solamente las bolsas, sino los precios de los commodities, los precios de las acciones y todo, ya están descontando un menor crecimiento mundial, con lo cual no deberíamos esperar caídas mayores. Pero por otro lado, definitivamente lo que ha pasado es... se ha bajado la proyección mundial del crecimiento. En principio se espera un crecimiento mundial de menos de 2,5% en el año, del cual China tiene una contribución mayor que nunca.
Del 2.3 que se espera, la contribución china es alrededor de 1.8 de ese 2.3. Depende mucho de la solidez del crecimiento chino, y lo que hay que ver es no solamente el 2009, sino el 2010 y el 2011. ¿No? Ahora bien, en medio de esto, hablemos del fondo de pensiones, que si bien no hay que mirarlo solamente en el corto plazo, pero sí hay que explicarle un poco a la gente qué está pasando, esto cómo se está viendo reflejado el fondo 1, el fondo 2, el fondo 3, y si de alguna manera la gente se está pasando de un fondo a otro, cuál ha sido la actitud de los afiliados en el último mes. Nuestra recomendación sobre en qué fondo estar no se basa en qué es lo que pensamos que el mercado va a hacer en los siguientes meses, sino es cuál es tu edad y cuánto tiempo tienes de aquí para jubilarte. Nosotros pensamos que una persona que está entre 1 y 5 años para jubilarse definitivamente tiene que estar en el fondo 1, que es el más conservador, y es en el cual, si hay una gran caída de la bolsa, pues este fondo preservará capital o caerá mucho menos que los demás, y ya que esta persona se está por jubilar en el corto plazo y no necesariamente tiene el tiempo para que el mercado se recupere para jubilarse, pues debe estar en este fondo. Si una persona está entre 5 y 15 años para jubilarse, debería permanecer en el fondo 2, que es un fondo que tiene la mitad de acciones y la mitad de renta fija. Y si una persona tiene más de 15 años para jubilarse, es decir, una persona que tiene 30 años, 35 años, claramente debería estar en el fondo 3, porque por el horizonte de largo plazo que existe, en el tiempo esta pérdida que ha tenido en acciones la va a recuperar largamente. Bueno, y la pérdida está en 37, me parece, la del 3. El fondo 3 tiene una pérdida acumulada de 36%, el fondo 2 de 25% y el fondo 1 de 6%. De 6%. ¿Y cuál es la proyección de aquí a un año? ¿Cree usted que esto va a minorar y qué tan flexibles son las normas actuales? Con esta pérdida registrada, la rentabilidad que han dado los fondos de pensiones en los 15 años de existencia es algo superior al 10% anual. Es decir, incluida esta caída de 25% en el fondo 2, los fondos de pensiones han dado 10% todos los años. Esto es algo que debería en los siguientes años elevarse ligeramente, y en el tiempo eso es lo que se busca. El sistema privado de pensiones ha sido diseñado para que una persona aporte entre 25 y 30 años, tenga una rentabilidad entre 5,5% y 6%, y con esto, luego de los 25 y 30 años de aporte, la persona se pueda jubilar con el promedio de su remuneración de los últimos 10 años de aporte. Es decir, la persona sigue viviendo de la misma forma como lo hacía cuando trabajaba, y esto es fruto del haber ahorrado de manera ordenada y con una rentabilidad adecuada. Interesante lo que usted menciona. Las normas que recién se han dado, tengo entendido que les han posibilitado inversiones que no se podían hacer antes. Nos han autorizado a invertir en cosas nuevas como instrumentos derivados, es decir, se puede apostar en algunos casos a la baja en algunas cosas, se puede invertir en fondos de capital privado y en nuevas estrategias de inversión. Nosotros creemos que gran parte de esta norma está orientada hacia las inversiones en el extranjero. Pensamos que la concentración en la bolsa local es muy alta y que no deberíamos seguir incentivando la inversión en la bolsa local, sino en la bolsa extranjera, que es donde realmente se ha podido ver que en etapas de crisis uno se puede salir de la bolsa rápidamente, ¿no? De la bolsa local, el volumen de la bolsa local en un gran día es alrededor de 30 millones de dólares, y los fondos los fondos de inversión administran 17.000, 16.000 millones de dólares. Pero eso no va a ocurrir en este momento, ¿no? Ese traslado que usted menciona, más, ¿hacia qué se están yendo? Eso se está haciendo, claro, para flexibilizar. Para los nuevos aportes. Para los nuevos aportes. O sea, no es que las AFP se van a salir de la bolsa local, simplemente no deberíamos incentivar a que las AFP se sigan concentrando en la bolsa local. Que es peligroso también. Toda concentración es mala. Pero en consecuencia, esto les abre luces de poder, con nuevos aportes, trasladarse hacia los mercados de fuera. Sí, las AFP... Pero fuera también no está muy bueno el panorama. En el cortísimo plazo, ¿qué es lo que les posibilita estas normas? Nos posibilita como te digo, también invertir en cosas en las cuales si caen uno gana dinero. O sea, vender posiciones que uno no necesariamente tiene. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, uno tiene una acción minera en la bolsa local que produce cobre. Y posiblemente no se pueda salir de esa acción en la bolsa local
por la negociación que hay en la bolsa y el tamaño de la posición de la AFP. Entonces uno lo que puede hacer es cubrir esa posición, por ejemplo, vendiendo instrumentos en la bolsa extranjera que tengan una correlación negativa con esta acción, es decir, y eso se hace bajo un análisis matemático, ¿no? Si la acción sube 1, la posición que has tomado afuera baja 1 y viceversa, ¿no? Si la acción cae, la de afuera sube. Entonces lo que haces es... cubrirme de esa pérdida. Exactamente. Cubrirnos de esa pérdida. En consecuencia, entonces, les da posibilidades de tener, mejorar la rentabilidad. Totalmente, y bajar la volatilidad del portafolio. Muy bien. ¿Y eso en cuánto tiempo lo veremos? Eso ha salido la norma y en los siguientes meses deberían salir algún par de reglamentos. Hay que adecuar algunas cosas en los equipos de inversiones y deberíamos estarlo implementando en el primer trimestre del próximo año. Muy bien, señor Gonzalo de las Casas, entonces esperamos mejores resultados a la luz de estos temas. Muchísimas gracias. Amigos.